me vais a permitir unas palabras, que es Lorenzo Silva. Nació en Madrid en 1966 y es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense. Ejerció como auditor de cuentas y abogado. Como novelista, quedó finalista del Premio Nadal de 1997 con La flaqueza del bolchevique y ha recibido, entre otros, el Premio Ojo Crítico en 1998 por El lejano país de los estanques, el Nadal en 2000 por El alquimista impaciente, el Primavera en 2004 por Carta Blanca y el Planeta en 2012 por La marca del meridiano. Como autor de literatura infantil y juvenil, el Premio Destino Infantil Appel le Maistre 2002-2003 por Laura y el corazón de las cosas y el Premio La Brújula 2013 por la novela Suad, coescrita con Noemí Trujillo. Como ensayista, obtuvo el Premio Algaba 2010 por Sereno en el peligro, la aventura histórica de la Guardia Civil. Y es autor de un estudio sobre el derecho en la obra de Kafka y 2 libros sobre el antiguo Marruecos español. Es también coautor de un libro sobre la intervención española en Irak y, al final, la guerra, y otro sobre la lucha de la Guardia Civil contra ETA, Sangre, Sudor y Paz. Varios de sus 84 libros publicados han sido traducidos a 14 idiomas. Y le cedo la palabra a Lorenzo Silva. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por invitarme a participar en este curso y darme la oportunidad de volver a San Lorenzo del Escorial, que siempre es muy apetecible venir al pueblo de mi tocayo por muchas razones. Y también, pues, gracias a todos los que han concurrido, ¿no? O han acudido a la llamada de este curso. La verdad es que uno tiene ya una cierta experiencia con cursos de verano y no todos son tan exitosos como este. O sea que mi enhorabuena a los organizadores por este éxito de convocatoria. Bueno, lo difícil ahora es intentar estar a la altura de la generosidad de la invitación y también la generosidad de la respuesta de los asistentes. El curso se llama Futuros de la novela negra y me he permitido plantear en esta intervención algo un poco paradójico, tal vez. Voy a intentar hablar del futuro, o de un futuro posible, o de un futuro que a mí particularmente como autor me interpela, pero lo voy a hacer retrocediendo, y retrocediendo al máximo, retrocediendo hacia los clásicos. Tengo la convicción de que muchas veces el futuro, el verdadero futuro, no está delante, sino detrás, a nuestras espaldas. Lo que ocurre es que no lo conocemos. No hemos ahondado suficientemente en él. Lo hemos olvidado. A veces incluso lo hemos postergado en beneficio de mercancías de menor valor. Tengo la sensación de que ese puede ser el caso en el ámbito de la ficción criminal. Por cierto, yo prefiero utilizar esta expresión, que es un poco sosa, lo sé, y también alguien puede decir que es un anglicismo, ¿no? Los anglosajones llaman crime fiction, a lo que nosotros llamamos novela negra, pero por una vez prefiero su fórmula porque me parece una fórmula más abierta y sobre todo me parece una fórmula, voy a decirlo así, que no está normativizada y que en cierto modo también está desideologizada, ¿no? Yo tengo la sensación a veces de que cuando la gente habla de novela policial o cuando habla de novela negra, eso ya tiene una carga normativa, incluso a veces una carga ideológica, ¿no? Para escribir novela negra hay que tener ciertos rasgos, ¿no? Si no concurren, te descalifican del concurso. Para escribir novela policial, pues hay que tener ciertos rasgos también, que a veces se valoran positivamente y a veces, al revés, se valoran peyorativamente. Te dicen que escribes novela policial para hacerte un poco de menos, ¿no? Sobre todo si aparecen policías en tus novelas. Por eso a mí me gusta la expresión ficción criminal, porque es una descripción puramente fáctica, no valorativa, ¿no? Aquellas narraciones de ficción que giran en torno al hecho criminal. El hecho criminal, por cierto, existe desde que la antigüedad más remota, la humanidad inventó el derecho, ¿no? El derecho es la forma de dirimir en función de la razón los conflictos entre las personas, porque la alternativa, que ya sabemos es bien conocida y ha sido muy practicada, es la fuerza. La razón que contiene la ley es la que establece el hecho criminal. Donde hay un hecho criminal, que es una quiebra del orden social considerada por un cierto consenso de esa sociedad digna del máximo reproche, existe un hecho criminal. A partir de ese hecho criminal
en la ficción literaria se cuenta una historia, donde el centro de gravedad puede estar en muy diversos lugares, ¿no? Y además creo que desde el punto de vista de la libertad creativa hay que reconocer el derecho a esa diversidad. Hay quien pone el acento en la trama, hay quien pone el acento en los personajes, hay quien pone el acento en el suspense, hay quien pone el acento en la intriga, hay quien pone el acento en el ingenio, hay quien pone el acento en la crítica social, hay quien pone el acento en el análisis antropológico, sociológico o político. Bueno, pues allá cada cual, ¿no? Allá cada cual, y en principio además en mi convicción desde el punto de vista literario no es esa la razón que establece el mérito de una obra literaria, dependerá de otras cosas, ¿no? De otras cosas que, por citar a uno de los clásicos en los que me quiero apoyar esta mañana, tienen más que ver, como decía Raymond Chandler, que es ese autor clásico de la ficción criminal, con quién es el que escribe y qué es lo que tiene dentro para escribir. Es una forma sencilla de decirlo, pero me parece que bastante gráfica. Y sobre esas premisas, pues quería plantear una visión, un análisis o una propuesta incluso en torno a la ficción criminal en español. Es una propuesta personal, perfectamente compatible con todas las demás. No creo que sea ni más legítima ni más meritoria que otras, pero es la que a mí personalmente, como decía antes, me interpela. Y esa propuesta tiene que ver con un regreso a la tradición literaria y a la tradición literaria en español, porque hay a veces una tendencia a pensar que la ficción criminal es un género literario importado, es un género literario que en las diversas culturas a las que ha llegado, que son prácticamente todas las culturas literarias de nuestro tiempo, es una especie de planta exótica trasplantada desde el invernadero anglosajón, ¿no? Que es donde realmente se cría de forma natural, ¿no? Desde Edgar Allan Poe, pasando por los británicos del siglo XIX y del siglo XX, Wilkie Collins, Conan Doyle, etcétera, y después por los grandes autores norteamericanos de los años 20, 30, 40, Dashiell Hammett, James M. Cain, Dean Thompson, Raymond Chandler, etcétera, etcétera, no sabemos todos los nombres, ¿no? Bueno, no puedo, como autor de ficción criminal, negar ni la influencia, ni el valor, ni incluso la admiración que reconozco hacia la obra de muchos de esos autores, ¿no? Es una admiración desigual, algunos los admiro más que a otros, es una influencia desigual, algunos me han influido más que otros, pero no puedo negar la deuda con ninguno de ellos, con ninguno de los que acabo de mencionar y algunos más que me he dejado en el tintero, ¿no? Pero como escritor de novelas en español, que es lo que me parece que tiene... ¿Perdón? Sí. Como escritor de novelas en español, que creo que es una condición que se impone a la condición de escritor de ficción criminal, creo que tengo que referirme a la tradición literaria en nuestra lengua en el más amplio sentido. Pero además creo que tengo que hacerlo porque tengo razones muy concretas para hacerlo. Razones que además tienen que ver con cómo desde hace 30 años entiendo la escritura de ficción criminal. Y si hemos hablado de los orígenes de la ficción criminal en español, me van a permitir que me retrotraiga a un autor que no es un autor cualquiera en la tradición literaria castellana, que no es un autor cualquiera en la historia de la novela en español, que no es un autor cualquiera en la historia de la novela en cualquier lengua de las que en este momento sirven para escribir novelas, como es Miguel de Cervantes. Creo que se ha reflexionado poco sobre la condición personal y biográfica de Miguel de Cervantes, sobre cómo su vida le dio una serie de oportunidades que no solo de oportunidades a veces bastante amargas, pero de oportunidades a la postre en su calidad de escritor, que no solo determinaron el contenido, el pulso y la intensidad de su escritura, sino que en particular lo capacitaron para ser un precursor de la ficción criminal en español. Voy a poner varios ejemplos que me parecen bastante claros, pero antes de poner esos ejemplos me gustaría recordar
que Miguel de Cervantes, antes de escribir novelas, antes de intentar ser poeta y autor dramático de éxito sin conseguir ninguna de esas dos cosas, primero fue soldado, combatió en una guerra, después fue prisionero, cautivo, estuvo privado de libertad, incluso podríamos decir que esclavizado, porque realmente caer en manos de los piratas berberiscos en el siglo XVI era algo más que perder la libertad. Y el que quiera ver hasta dónde pudo llegar esa experiencia, pues puede leer Los baños de Argel. Y ahí no está todo, probablemente, porque hay cosas que Cervantes prefiere callarse, ¿no? Pero después de eso también fue preso común. También fue preso común cuando regresó a España y se vio envuelto en una serie de episodios oscuros en los que, como recaudador de impuestos, no le cuadraron las cuentas y eso le llevó a dar con sus huesos en la cárcel. Con esa experiencia, cuando Cervantes habla del mundo del crimen, hay quien ha definido la novela negra como la novela que se ocupa del mundo profesional del crimen, no lo hace de oídas, lo hace como alguien que tiene un conocimiento bastante directo de los personajes y de las actitudes que se mueven ahí. Y hay varios ejemplos en su obra en los que Miguel de Cervantes es un autor de novela negra, podríamos decirlo, contemporánea, casi canónico, ¿no? El primero de todos es el episodio de los galeotes, cuando libera a aquellos que iban no de su grado a donde no quisieran ir, ¿no? Como dice el título del capítulo, ¿no? Quizá conviene poner en contexto lo que era la pena de galeras en la España del siglo XVI. La pena de galeras era una pena durísima. Los delincuentes condenados a galeras eran los que se consideraban más peligrosos y era una sentencia realmente espeluznante para quien la recibía, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que la supervivencia media en las galeras era de 3 o 4 años. Casi nadie sobrevivía más de 3 o 4 años. Por tanto, si te condenaban 7 años a galeras, era prácticamente una condena a muerte, ¿no? Salvo que fueras una persona muy fuerte mental y físicamente. Bueno, pues en ese episodio de los galeotes hay un momento, antes de que se produzca lo que todos sabemos, que es que Don Quijote se enfrenta a los alguaciles que los llevan y les dice que no ve bien que se prive de libertad a la gente y demás, que es cuando hace un examen de los distintos delincuentes, ¿no? Que van en esa reata de galeotes que van encadenados, ¿no? Y hay un momento en el que uno de los que los llevan le dice a Don Quijote: aunque llevamos aquí el registro y la fe de las sentencias de cada uno de estos malaventurados, no es tiempo este de detenernos a sacarlas ni a leerlas. Vuestra merced llegue y se lo pregunte a ellos mismos, que ellos lo dirán si quisieren, que sí querrán, porque es gente que recibe gusto de hacer y decir bellaquerías. Con esta licencia, sigue Cervantes, Don Quijote se llegó a la cadena y al primero le preguntó que por qué pecados iba de tan mala guisa. Él le respondió que por enamorado iba de aquella manera. Por eso no más, replicó Don Quijote, pues si por enamorados se echan a galeras, días ha que pudiera yo estar bogando en ellas. Y dice: no son amores como los que vuestra merced piensa, dijo el galeote, que los míos fueron que quise tanto una canasta de colar atestada de ropa blanca que la abracé conmigo tan fuertemente que no quitármela la justicia por fuerza, aún hasta ahora no la hubiera dejado de mi voluntad. Fue fragante, no hubo lugar de tormento, concluyóse la causa, acomodáronme las espaldas con 100 y por añadidura 3 precisos de gurapas, gurapas es la palabra en argot por galeras, y acabóse la obra. Bueno, luego le pregunta al segundo y le dice, lo mismo preguntó Don Quijote al segundo, el cual no respondió palabra, según iba de triste y melancólico. Mas respondió por él el primero y dijo: este señor va por canario, digo, por músico y cantor. Pues ¿cómo?, repitió Don Quijote, ¿por músicos y cantores van también a galeras? Sí, señor, respondió el galeote, que no hay peor cosa que cantar en el ansia. Antes he oído decir, dijo Don Quijote, que quien canta sus males espanta. Acá es al revés, dijo el galeote, que quien canta una vez llora toda la vida. No lo entiendo, dijo Don Quijote. Mas uno de los guardias le dijo: señor caballero, cantar en el ansia se dice entre esta gente non santa, confesar en el tormento. A este pecador le dieron tormento y confesó su delito, que era ser cuatrero, que es ladrón de bestias. Y por haber confesado le condenaron por 6 años a galeras, amén de 200 azotes que ya lleva a las espaldas. Iba siempre pensativo y triste,
porque los demás ladrones que allá quedan y aquí van le maltratan y aniquilan y escarnecen y tienen en poco, porque confesó y no tuvo ánimo de decir nones, porque dicen ellos que tantas letras tiene un no como un sí, y que harta aventura tiene un delincuente, que está en su lengua su vida o su muerte, y no en la de los testigos y probanzas, y para mí tengo que no van muy fuera de camino. Es una descripción del mundo delictivo, del mundo del AMPA, de los códigos del AMPA, incluso de esa proximidad que existe, que es la mayor que tienen los delincuentes con quienes los conducen. Es decir, tanto quienes representan a la justicia como quienes se dedican al delito habitan el mismo mundo, un mundo separado del de los demás, un mundo donde se hablan códigos y se utilizan palabras que ellos entienden, que entienden los delincuentes, que entienden las guardas, dice aquí en castellano antiguo, los guardias, los alguaciles, los policías, diríamos hoy, ¿no? Bueno, hay otro pasaje en el que yo creo que también en el Quijote se anticipan algunos códigos de la moderna novela negra, que son aquellos que tienen que ver, y seguro que a todos nos vienen muchos ejemplos, por ejemplo, sin ir más lejos, en la obra del propio Raymond Chandler o en sus adaptaciones cinematográficas, que es la corrupción de los poderosos. La corrupción, la deshonestidad, la bajeza incluso de los poderosos, de quienes tienen dinero, de quienes tienen poder, de quienes tienen recursos, ¿no? Ese episodio está en el Quijote muy largamente desarrollado en la segunda parte, en la estancia, o las dos estancias, habría que decir, de Don Quijote y Sancho en el Palacio de los Duques. Los duques que son pues poderosos de su tiempo, y que cuando ven llegar a un chiflado con un aldeano ignorante, en lugar de apiadarse de ellos, lo que hacen es burlarse de ellos durante días y días y días y días, ¿no? Con el conocido episodio de nombrar a Sancho falso gobernador de una ínsula y maltratarlo allí durante días, y todas las demás perrerías que le hacen a Don Quijote, ¿no? Esta frivolidad, esta banalidad del mal de los poderosos que tantas veces recrea la novela negra contemporánea está en ese episodio de los duques. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención porque conecta con algo que escribirá varios siglos más tarde Raymond Chandler, que es cómo en medio de estos corruptos, de estos inmorales, de estos desaprensivos que son los poderosos de su época, no solo Don Quijote, sino también Sancho se atienen a un código moral. A un código moral que tiene que ver con mantener la dignidad, mantener el decoro, mantener la integridad en medio de ese mundo donde los que mandan están corrompidos y a partir de ahí está corrompido todo lo demás. Hay un momento, por ejemplo, dentro de ese pasaje, cuando Sancho vuelve de su ínsula porque ya está harto de que le despierten, de que no le den de comer y todas estas cosas que le pasan al pobre en la ínsula, en el que se encuentra con un morisco al que conoce de su pueblo. En esa época, en ese momento, los moriscos están expulsados ya de la península ibérica, por tanto, la presencia del morisco es clandestina. Aunque lo conoce de su pueblo y el morisco le pide ayuda, Sancho se ve obligado a decirle que él no puede infringir las leyes, ¿no? Las leyes del rey católico, que ha decidido que los moriscos se deben largar. Pero ¿cómo lo dice esto Sancho? Le dice, el morisco se llama Ricote. «Ya te he dicho, Ricote», replicó Sancho, «que no quiero. Conténtate, que por mí no serás descubierto, y prosigue en buena hora tu camino, y déjame seguir el mío, que yo sé que lo bien ganado se pierde, y lo malo, ello y su dueño». Aquí Sancho ya está quijotizado, es decir, lleva ya tanto roce con el caballero andante que en cierto modo se ha impregnado de sus valores. Pero otro momento en el que aparece esta integridad ética de Don Quijote y Sancho en medio de este mundo corrompido y ruin es cuando, en medio de las muchas burlas, ¿no?, que los duques le infligen al pobre Don Quijote, aparece un estudiante arrogante, joven, para decir que todo lo que está diciendo Don Quijote son disparates y que los caballeros no existen y que todo lo que está diciendo son tonterías y que ese código que dice representar no tiene ningún sentido, ¿no? Y entonces Don Quijote, muy airado y muy digno, le responde: «Unos van por el ancho camino de la ambición soberbia, otros por el de la adulación servil y baja, otros por el de la hipocresía engañosa, y algunos
por el de la verdadera religión. Pero yo, inclinado de mi estrella, voy por la angosta senda de la caballería andante, por cuyo ejercicio desprecio la hacienda, pero no la honra. Yo he satisfecho agravios, enderezado tuertos, castigado insolencias, vencido gigantes y atropellado vestiglos. Yo soy enamorado, no más de porque es forzoso que los caballeros andantes lo sean, y siéndolo, no soy de los enamorados viciosos, sino de los platónicos continentes. Mis intenciones siempre las enderezo a buenos fines, que son de hacer bien a todos y mal a ninguno. Si el que esto entiende, si el que esto obra, si el que de esto trata, merece ser llamado bobo, díganlo vuestras grandezas, duque y duquesa, excelentes. Y además interpela a esos dos indeseables, ¿no?, que se están riendo de él sin saberlo, porque él en ese momento no es consciente, ¿no? Pero hay un momento en el que a mí me parece muy interesante de la segunda parte del Quijote, donde este hombre que parece que está loco y que no se da cuenta de nada, de repente razona en una carta que le escribe a Sancho Panza cuando Sancho está en el gobierno de la ínsula, que esa gente que los ha acogido no es del todo trigo limpio y a lo mejor tiene que en algún momento sostener algo que a ellos no les va a gustar, ¿no? Y entonces le escribe a Sancho Panza: un negocio se me ha ofrecido que creo que me ha de poner en desgracia de estos señores. Pero aunque se me da mucho, no se me da nada. Pues en fin, tengo de cumplir antes con mi profesión que con mi gusto, conforme a lo que suele decirse: amicus Plato, sed magis amica veritas. Amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. Dígote este latín porque me doy a entender que después que eres gobernador lo habrás aprendido. Bueno, si en el Quijote aparecen estos destellos, ¿no?, que no desentonarían nada en una novela negra contemporánea, hay otros dos ejemplos que a mí me parecen especialmente claros y especialmente significativos y que me llama la atención que no se mencionen más, ¿no?, como antecedentes de la ficción criminal en español. Uno está en esa novela ejemplar que se llama El coloquio de los perros. La recordarán, pues son dos perros que se encuentran a la salida de un hospital y que empiezan a contarse sus vidas, y uno de ellos es el que le cuenta más al otro lo que le va pasando. Le narra en cierto momento una etapa de su vida en la que ha trabajado como perro pastor. Y en esta descripción de su vida como perro pastor vuelve a ver otra mirada de Cervantes, en este caso alegórica, metafórica, si se quiere, a ese fenómeno que traspasa todas las sociedades, que es el de la corrupción, no solo de los poderosos, sino también de quienes supuestamente defienden los intereses comunes por encargo de la comunidad, ¿no? El perro está muy preocupado, le narra a su compañero, estaba muy preocupado porque, aunque él hacía todos sus esfuerzos para tratar de proteger al rebaño de los lobos y salía además a recorrer el campo a los alrededores para pillar al lobo mucho tiempo antes de que llegara al aprisco, pues todas las mañanas aparecen ovejas muertas, ¿no? Entonces algo está fallando aquí, y entonces razona que a lo mejor lo que tiene que hacer es cambiar de estrategia. Y cambia de estrategia. Y así narra lo que pasa. Y así, además, una de las cosas que le molesta es que no solo le matan las ovejas, con lo que está fallando en su trabajo, sino que además le castigan. Y le castigan cuando él hace todo lo posible para que las ovejas no mueran, ¿no? Se pasa todas las noches sin dormir, patrullando el campo y no consigue evitar el mal, ¿no? Bueno, pues dice el perro: y así, viéndome un día castigado sin culpa y que mi cuidado, ligereza y braveza no eran de provecho para coger el lobo, determiné de mudar estilo, no desviándome a buscarle como tenía por costumbre lejos del rebaño, sino estarme junto a él, pues el lobo allí venía, allí sería más cierta la presa. Cada semana nos tocaba en arrebato, y en una escurísima noche tuve yo vista para ver los lobos de quien era imposible que el ganado se guardase. Agachéme detrás de una mata, pasaron los perros, mis compañeros, adelante, y desde allí oteé, y vi que dos pastores asieron de un carnero de los mejores del aprisco, y le mataron de manera que verdaderamente pareció a la mañana que había sido su verdugo el lobo. Pasméme, quedéme suspenso cuando vi que los pastores eran los lobos, y que despedazaban el ganado los mismos que le habían de guardar. Al punto hacían saber a su amo la presa del lobo, dábanle el pellejo y parte de la carne, y comíanse ellos lo más y lo mejor. Volvía a reñirles el señor, y volvía también el castigo de los perros. No había lobos, menguaba el rebaño. Quisiera yo descubrirlo, hallábame mudo.
todo lo cual me traía lleno de admiración y de congoja. «Válame Dios», decía entre mí, «¿quién podrá remediar esta maldad? ¿Quién será poderoso a dar a entender que la defensa ofende, que las centinelas duermen, que la confianza roba y que el que os guarda os mata?» Bueno, yo no conozco una descripción mejor de la corrupción de los servidores públicos que esta planteada por Miguel de Cervantes hace unos 400 años, ¿no? Hay otra novela ejemplar en la que aparece algo que para mí es completamente sorprendente si uno no tiene otros elementos, ¿no? Porque quizá teniendo en cuenta otros elementos de la obra de Cervantes no es tan sorprendente, ¿no? Esta novela ejemplar se llama La fuerza de la sangre y en ella se nos cuenta un hecho criminal, por eso la considero una pieza de ficción criminal. El hecho criminal no es un homicidio, es una violación. Es el rapto y abuso sexual completo de una joven toledana de familia más o menos hidalga, pero humilde, a manos de unos jóvenes que pertenecen a la alta nobleza de la ciudad, ¿no? El hecho se produce de noche, van embozados, el que finalmente abusa de ella lo hace en la oscuridad, ella no puede identificar, no le ve la cara en ningún momento a quien consuma el hecho. Hay un momento, además ella está desvanecida mientras se produce todo, luego ella recupera el sentido y el violador lo vuelve a intentar, pero ella se defiende, además con energía, y consigue impedir que la vuelva a violar. Le dice además, hay un discurso, ¿no? Un discurso muy antes, me quitasteis la honra mientras yo no era consciente, si me la quitáis ahora siendo consciente yo, será doblemente. Bueno, estas cosas del siglo XVII, ¿no? Pero lo interesante de este personaje, que se llama Leocadia, que es un nombre muy toledano, por cierto, pues es que ella misma, aparte de finalmente zafarse de su violador e impedir que vuelva a consumar la agresión, ella consigue resolver su propio crimen. Es decir, es quizá la primera detective de la literatura española y es una mujer que, ahora diríamos, se empodera frente a una justicia que no funciona, que nunca va a castigar a un miembro de la alta nobleza de su ciudad, y es ella la que consigue enfrentar a ese hombre con lo que ha hecho, ¿no? Y hay un momento muy interesante en el relato en el que se anticipa lo que es la moderna ficción detectivesca. El detective acaba resolviendo los casos que se le plantean, acaba explicando los crímenes a los que se enfrenta, porque hace un ejercicio racional de observación, análisis e interpretación. Y a veces incluso toma muestras que puedan ser contrastadas, ¿no? Pues todo esto lo hace Leocadia en el Toledo del siglo XVII. O XVI-XVII, porque la novela final es publicada a principios, pero podría ser en ese tránsito, ¿no? Bueno, pues en cierto pasaje de la novela se narra cómo Leocadia se despierta y lo que hace. Sintió Leocadia que quedaba sola y encerrada, y levantándose del lecho anduvo todo el aposento, tentando las paredes con las manos, por ver si hallaba puerta por do irse o ventana por do arrojarse. Halló la puerta, pero bien cerrada, y topó una ventana que pudo abrir, por donde entró el resplandor de la luna, tan claro que pudo distinguir Leocadia las colores, dice aquí, de unos damascos que el aposento adornaban. Vio que era dorada la cama y tan ricamente compuesta que más parecía el lecho de príncipe que de algún particular caballero. Contó las sillas y los escritorios, notó la parte donde la puerta estaba, y aunque vio pendientes de las paredes algunas tablas, no pudo alcanzar a ver las pinturas que contenían. La ventana era grande, guarnecida y guardada de una gruesa reja. La vista caía a un jardín que también se cerraba con paredes altas, dificultades que se opusieron a la intención que de arrojarse a la calle tenía. Todo lo que vio y notó de la capacidad y ricos adornos de aquella estancia le dio a entender que el dueño de ella debía ser hombre principal y rico, y no como quiera, sino aventajadamente. En su escritorio, que estaba junto a la ventana, vio un crucifijo pequeño, todo de plata, el cual tomó y se le puso en la manga de la ropa, no por devoción ni por hurto, sino llevada de un discreto designio suyo. Hecho esto, cerró la ventana como antes estaba y volvióse al lecho esperando qué fin tendría el mal principio de su suceso. Es decir, ha analizado perfectamente la escena del crimen, ha
deducido a partir de lo que la escena del crimen representa quién es su agresor, a quien no conoce, porque está inconsciente y está tomado una pequeña muestra con la que al final de la historia va a ser capaz de resolver el caso. No les cuento más si no han leído el relato, porque merece la pena descubrirlo por uno mismo. Digo que es sorprendente que el personaje sea una mujer, o no tanto, ¿no? Quien haya leído El Quijote y recuerde el exordio de la pastora Marcela a los hombres que la pretenden y a los que no tienen ningún interés en hacerles caso, pues ya habrá visto que no es en absoluto casual la obra de Cervantes esta reivindicación de la mujer y esta autorreivindicación de las mujeres por sí mismas, ¿no? Bueno, hecha esta introducción y este viaje a Cervantes como novelista criminal, podríamos decir así, sí que es un hecho que en la historia de la literatura española hay un vano bastante amplio en el que no es que el mundo del crimen no aparezca en la literatura, aparece mucho en la picaresca, por ejemplo, ¿no? Aparece en la obra de Quevedo, aparece en la obra de otros muchos autores, ¿no? Pero digamos que no hay ejemplos tan claros, ¿no?, que nos remitan a circunstancias tan reconocibles en la ficción criminal moderna, o por lo menos yo no los conozco, no los tengo inventariados. Hay un libro que a mí me parece muy interesante, que es poco conocido, que es La vida de Diego Torres y Villarroel, que es un autor español del siglo XVIII, de vida, bueno, pues agitada, podríamos decirlo así, que también se movió en ambientes delictivos y donde a veces hay un retrato del mundo criminal que podría parecerse a la ficción criminal contemporánea, ¿no? Pero digamos que, bueno, pues que atravesamos los siglos y se diría que atravesamos los siglos casi hasta el siglo XX y que además llegamos... tenemos que avanzar mucho, en el siglo XX para encontrar una ficción criminal española homologable a la de otras literaturas europeas, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, yo creo que eso no es del todo así. Es decir, no hay que llegar hasta Vázquez Montalbán, que es donde dan muchos el pistoletazo de salida de la ficción criminal o de la novela negra española, ni siquiera a García Pavón, que yo creo que sería una manera más justa de situar la ficción criminal contemporánea en española, sino que podemos irnos un poco más atrás, y ya en el siglo XIX hay algunos autores que creo que plantean lo que puede ser un esbozo de una ficción criminal española y que lo hacen además con elementos que a la vez conjugan la modernidad, es decir, lo que estaba sucediendo en otros países, y esta tradición que arranca desde la obra de Cervantes. Hay un caso conocido, que es el que se cita siempre, que es El clavo, de Pedro Antonio de Alarcón, que es el relato de un crimen donde hay una cierta investigación, donde hay una criminal, además hay una criminal muy fascinante, que es una especie de precursora de la femme fatale, ¿no?, típica del noir contemporáneo. Pero quizá ahí hay una serie de elementos, ¿no?, que distorsionan, elementos un poco esotéricos, emocionales, de melodrama, ¿no? Quizás más un melodrama que una ficción criminal. Yo creo que la primera aproximación que podemos encontrar al moderno relato criminal en la literatura española contemporánea es, quizá no por casualidad, obra de este señor, además se acaba de reeditar, Benito Pérez Galdós, en su crónica del famoso celebérrimo crimen de la calle Fuencarral, ¿no? Fue un crimen real que aconteció en Madrid, el asesinato de una viuda más o menos adinerada, del que aparecieron imputados o acusados inicialmente su hijo, que era un hombre de vida licenciosa, y su sirvienta, que era una mujer oscura. Hubo un proceso bastante llamativo y un proceso que llenó portadas y portadas de periódicos, hizo vender miles de periódicos. Además, tuvo una peculiaridad jurídica, ¿no?, que fue uno de los primeros procesos penales que se desarrollaron con arreglo a la nueva ley de enjuiciamiento criminal. Entonces era nueva, hablamos de 1880 y tantos, ¿no? Es la misma que tenemos hoy, por cierto, que ya no es tan nueva, pero bueno. Entonces era nueva. Así nos pasan algunas de las cosas que nos pasan, no tener
esa ley nueva en 1880 y tantos todavía en vigor en 2024, ¿no? Pero bueno, entonces sí que era realmente una ley nueva y era una ley revolucionaria, que entre otras cosas introducía algo que a día de hoy sigue dando bastante juego, no hay más que ver los periódicos, que es la acusación popular. Es decir, que en un proceso no solo acuse el fiscal, el Ministerio Público, no solo acuse el perjudicado a través de la acusación particular, sino que pueda también acusar una denominada acusación popular que representa intereses generales legítimos con arreglo a ciertos requisitos que están fijados en la ley. Por cierto, que es una institución también muy arraigada en la tradición jurídica española. Es una institución que viene de las partidas, de las leyes del rey Alfonso, de la compilación legal del rey Alfonso X el Sabio, ¿no? Bueno, pues al hilo de eso, una serie de periódicos se personaron como acusación popular para ir teniendo toda la información del sumario y poder ir calentando el ambiente, fundamentalmente contra el joven Crápula, ¿no? Es decir, que además tenía unas amistades extrañas e incluso se decía que le daban trato de favor en la cárcel, porque el director de la cárcel era amigo suyo, el director de la cárcel que se llama José Millán Astray, padre de otro Millán Astray, también José, bastante conocido. Bueno, con todos estos elementos pues se montó un verdadero escándalo, una especie de festival de la fantasía, entre otras cosas, al que sale el paso de Benito Pérez Galdós en esta crónica que escribe en unas cartas que manda a un diario argentino, ¿no? Un diario de Buenos Aires. Y bueno, el relato del crimen es interesante, él se acerca, sería lo que llaman true crime, pero muchos años antes que a Sangre Fría, ¿no? Bastantes más, ¿no? Y además la metodología que utiliza Benito Pérez Galdós es parecida a la de Truman Capote, ¿no? Se acerca hasta donde puede, ¿no? Todos los responsables están detenidos, etcétera, pero él va a los juicios, va a las vistas, observa a los personajes, es decir, intenta averiguar cuál es la verdad que se esconde detrás de lo que las personas dicen en el acto del juicio y de lo que han ido declarando en el sumario. Y a mí me parece interesante este texto, aparte del relato que hace del crimen, del juicio, de la investigación y de todo lo que se monta en torno a ellos, por algunas consideraciones que hace respecto del hecho criminal y respecto de las raíces, las razones del crimen. Y también, de paso, respecto del relato del crimen. Hay un momento en el que después bueno, pues de toda la controversia que ha habido ya en la fase del juicio, Galdós recapitula un poco qué es lo que hay sobre la mesa, ¿no? Y dice: con los elementos que hasta ahora aparecen, con la luz que las declaraciones verdaderas o falsas arrojan sobre tanta oscuridad, reconstruimos la realidad del crimen, y este se nos aparece como uno de los más vulgares. La infeliz señora de Varela fue asesinada por su sirvienta. El móvil fue el robo. Higinia cometió el crimen sola, con la ayuda puramente moral de Dolores Ávila. Finalmente, estas dos fueron las condenadas. Por cierto, Higinia, la autora material, fue condenada a garrote vil, es decir, a pena de muerte, y fue ejecutada públicamente. Fue la última ejecución pública que hubo en Madrid, delante de 30.000 personas, porque eran espectáculos muy populares, ¿no? En otro momento, más adelante, habla de las declaraciones que hace Dolores Varela, ¿no? Dolores Ávila, perdón, la que finalmente resulta condenada, pero a una pena menor. Y dice: ella explica esta serie de actos, los actos que la vinculan con el crimen, por la sugestión de Dolores, quien durante el paseo en coche la convenció, no sin trabajo, de que la mejor manera de borrar las huellas del crimen era incendiar el cadáver, y de que volviendo a la casa y destruidas por el fuego las señales de las heridas en el cuerpo de doña Luciana, y acostándose luego y haciendo el papel de que se quemaron la casa después del crimen, no recaerían en ellas sospechas. Y aquí viene la consideración interesante. Verosímil es, sin duda, esta obcecación de los criminales y la facilidad con que se forjan ilusiones respecto a los medios de engañar a la justicia. Pero aún así, no es extraño que subsistan dudas acerca de los extremos más importantes. Bueno, en definitiva, que los criminales muchas veces están idealizados. Los criminales muchas veces se presentan a la luz o en posesión de una especie de superpoderes o de cualidades especiales que no suelen ser tales. La idea que está recorriendo todo el rato
este relato es: los crímenes muchas veces se producen por razones vulgares, los llevan a cabo personas vulgares que ni siquiera son demasiado inteligentes a la hora de borrar sus huellas. Por eso muchos de ellos, la mayoría de ellos, afortunadamente, entre nosotros, por lo menos los graves, se esclarecen. Y hay una consideración final respecto de todo lo que se ha montado en torno a este caso, ¿no? Y dice Galdós: puesta la cuestión en el terreno de lo novelesco y maravilloso, pierde, al menos para mí, todo su interés. Pues no creo en tales paparruchas, ni nada contrario a la lógica ni al sentido común entra fácilmente en mi cabeza. Reconozco, y lo reconozco como un mal, que esas estupendas y maravillosas máquinas gozan, por su propia falta de lógica, de todo el favor de las imaginaciones de esta raza. Creo que es el deber de todos corregir ese amor a lo inverosímil en vez de fomentarlo. Un relato del crimen a ras de tierra, un poco como vemos también en las páginas de la obra de Cervantes. Pero si hay que hablar de, quizá, la primera autora de ficción criminal, porque esto no es un relato de ficción, y digo autora porque es una mujer, la primera autora de ficción criminal en la España contemporánea, la primera autora que además es consciente de lo que está haciendo y no solo está recogiendo esa tradición literaria española, sino que también se está fijando en lo que sucede en otras literaturas, nos tenemos que referir a Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán publicó en 1911, si no recuerdo más, aproximadamente, principios del siglo XX, una novela corta que se llama La gota de sangre, donde aparece un detective de apellido Selva que investiga un crimen en Madrid. Declaradamente, esta novela es fruto de la lectura por parte de Emilia Pardo Bazán de la obra de Conan Doyle. Bueno, pues es una lectora de Sherlock Holmes, que además puede leer en su lengua original. Le impresiona la factura de las historias de Sherlock Holmes, pero no deja de tener sus reservas. Y no deja de tener sus reservas, que creo que si las analizamos tienen mucho que ver con la tradición literaria en la que se inscribe Emilia Pardo Bazán, que es esta, la de Cervantes, la de Galdós, y que es distinta de la de Conan Doyle. De hecho, lo que le repele, lo que le desagrada a Emilia Pardo Bazán de las obras de Conan Doyle es su inverosimilitud, su poca credibilidad, lo fantasioso de las tramas, lo rebuscado de las soluciones, lo dudosamente creíble de los hechos criminales y lo poco que a veces cuentan de la condición humana, que es lo que realmente a ella le interesa como novelista. Más interesante para ver su visión de la ficción criminal que esa novela publicada es la novela que no llegó a publicar. Después de esta primera novela, se embarcó en una segunda aventura del detective Selva, que no pasó de la fase de manuscrito. Yo me he preguntado muchas veces por qué no pasó de la fase de manuscrito cuando tiene, bueno, pues probablemente está escrita un 80% de la historia, ¿no? Y quizá es porque Emilia Pardo Bazán se exigió al máximo. Es decir, digamos que la primera novela había sido un experimento y en la segunda quería realmente superar esas insuficiencias de la ficción criminal anglosajona representada por Conan Doyle, ¿no? Y esto se hace bastante explícito en el texto de la novela, a la que ni siquiera le llegó a poner un título, la dejó en un manuscrito. Esta novela, por cierto, fue recuperada hace un par de años en una edición conjunta con La gota de sangre, bajo el título de Los misterios de Selva, en una edición del profesor José María Paz-Gao, que a partir del manuscrito original pues restituyó esta novela inédita al público lector, ¿no? Bueno, hay varios pasajes de esta novela en la que, por cierto, no se resuelve un crimen, perdón, un homicidio. La primera sí es un homicidio, esto es un robo de objetos de valor. Bueno, pues en este relato, Pardo Bazán va reiteradamente dejando caer consideraciones sobre cómo entiende ella la ficción criminal. Y esta concepción de la ficción criminal en Pardo Bazán es la que me gustaría repasar brevemente, ¿no? A partir de sus propias palabras, ¿no? Por ejemplo, ¿quién es el detective? Selva. En un momento nos dice: verdaderamente Selva lo comprendía todo, y esta era la razón de su perspicacia. Conocía como psicólogo la naturaleza humana. No gastaba sus fuerzas en indignarse
y las dedicaba a penetrar lo que se esconde. Así se explicaba el juego como medio de hallar recursos en un caso desesperado o como goce por la violenta emotividad que desarrolla. No gastaba sus fuerzas en indignarse, las dedicaba a penetrar en lo que se esconde. Más adelante nos habla de qué es lo que se esconde, qué es lo que debe buscar el detective en los demás. Y hay un momento en el que Selva dice: todo es posible. Cuanto refiere la historia asombró acaso a los testigos que no concebían tanta locura ni tanto horror. Y cada hombre tiene que sumar de fondo su triple recinto, tras el cual oculta y parapeta el alma. Yo no pienso mal de nadie desde el principio, pero tampoco bien. Aguardo, estudio. El deleite está en la sorpresa, en las revelaciones. ¿Y cómo es el crimen? ¿Quién comete el crimen? ¿Por qué? Pues hay una conversación entre Selva y un policía. Por cierto, en las novelas de Conan Doyle los policías siempre son idiotas y Sherlock Holmes es muy listo. En la novela de Pardo Bazán hay un policía que es tan listo como Selva, incluso más en algunos aspectos, porque conoce la calle y tiene una experiencia que Selva no tiene, ¿no? Selva, en el fondo, es un señorito ocioso, ¿no? Y las conversaciones entre ellos son mucho más sabrosas que las conversaciones que tiene Sherlock con los policías ingleses, que siempre son unos adoquines, ¿no? Bueno, pues en una de esas conversaciones le dice Selva al policía: son contadas. Dice: hay anomalías, le dice el policía. Dice: son contadas. La vida en conjunto se desarrolla de un modo vulgar, prosaico, por móviles sencillos y fáciles de comprender. El interés casi siempre lleva la primacía. El año transcurre sin que se registre un asunto verdaderamente misterioso. Los periódicos abusan de esta palabreja y no saben lo que es misterio. No hay asomos de misterio en que un hombre aparezca muerto y cueste trabajo identificarlo, ni que una casa sea robada y se ignore por quién. El misterio consiste en que un delito o crimen obedezca a móviles extraños, superiores a la mera necesidad de obtener dinero para vivir o gozar materialmente. Y el mayor interés de un crimen estriba, para mí, en que dentro de la época en que se comete, exprese las pasiones más características de esa época. Y dice más adelante: ya no mueren los monarcas con sospecha de veneno. La sangre ha quedado relegada a las capas populares. Menos mal que el amor y algunas otras pasiones resisten, vivaces como diablillos. En suma, cada sociedad tiene los crímenes que merece. La ficción criminal o el relato del crimen como relato o descripción de una sociedad es uno de los rasgos que se predican de la novela negra, ¿no? Bueno, si siguiéramos la tradición de la novela de la ficción criminal española, pues ya sí creo que deberíamos saltar de Pardo Bazán con algún pequeño eslabón intermedio a Francisco García Pavón y después de Francisco García Pavón a Manuel Vázquez Montalbán. Por cierto, sí me gustaría destacar una cierta diferencia que hay entre los dos. Francisco García Pavón es un escritor de estirpe cervantina. Sus personajes, Plinio y Don Lotario, son claramente trasunto de Don Quijote y Sancho Panza. Es decir, García Pavón intenta una ficción criminal española en la tradición de la literatura española. Se ha dicho muchas veces que es una novela conservadora, que es una novela que no tiene la mordiente crítica a otros autores, que en el fondo pues por eso se podía publicar en el franquismo, ¿no? Sin que la censura lo impidiera. Yo siempre que oigo esta reflexión sobre García Pavón tengo la sensación de que proviene de personas que no han leído a García Pavón, o que si lo han leído muy superficialmente. Porque García Pavón, que por cierto venía de una familia republicana y tenía ahí sus simpatías, pues es cierto que no tuvo que exiliarse y es cierto que consiguió que le publicaran las novelas, pero lo hizo como tantos otros autores que no dejaron de publicar en la España franquista, deslizando sutilmente aquello que no se podía decir de manera aparatosa. Entre otras cosas, los censores tampoco eran águilas, precisamente. Se podía pasar mucha mercancía bajo el olfato de los censores. Eso García Pavón, que era listo, lo sabía bien. Además tenía un dominio extraordinario del castellano y sabía utilizar muy bien sus pliegues, ¿no? Quien lee la ficción de García Pavón asiste a un relato que muchas veces es una radiografía descarnada de la sociedad tardofranquista, de una sociedad hipócrita, de una sociedad con un montón de cadáveres en el armario, de una sociedad con un montón de silencios
que están permanentemente resonando en las habitaciones de todas las casas. Eso lo cuenta extraordinariamente bien García Pavón, y a mí eso no me parece una novela complaciente ni una novela desprovista de mirada crítica sobre la sociedad. Es verdad que la sociedad a la que mira pues es la sociedad rural del tardofranquismo, que no es tan rutilante como los barrios altos de Los Ángeles, pero es una sociedad también interesante cuando la mira un escritor con capacidad de penetrar en el interés de la condición humana, ¿no? Y por otro lado, pues quizá Vázquez Montalbán, reconocido por él mismo, pues representa, que es un poco el detonante de la novela negra española moderna, un apartamiento de esa tradición española para embarcarse, digámoslo así, con mayor entusiasmo en lo que aporta la ficción criminal anglosajona. Su personaje es un detective, algo raro en el ecosistema social español, ¿no? Y más en principios de los 70, un policía municipal no, policías municipales hay en España desde hace mucho tiempo, ¿no? La mirada sobre él es una mirada que reúne muchos elementos librescos, ficticios. El propio Vázquez Montalbán, yo lo he oído decir una vez en una intervención en público, que cuando él se planteó hacer ficción criminal en España tuvo que buscar un personaje que huyera de la realidad española. Pues la realidad española para él y para la gente de su generación, y sobre todo para la gente de su generación con su orientación ideológica, la realidad española era insoportable, era inservible y no se podía hacer nada con ella, ¿no? Por tanto, había que, en cierto modo, huir de esa realidad. Y bueno, yo creo que esa conexión directa del gran autor de la novela negra española contemporánea con la tradición anglosajona y esa suerte de evasión de la realidad en cuanto a la construcción del personaje, no en cuanto a los conflictos que aparecen en las novelas de Vázquez Montalbán, que son todos los conflictos coetáneos de la España de la transición, ¿no? Pues en cierto modo ha impreso un cierto carácter a la novela negra española moderna que la lleva a desconectar de esa tradición literaria con la que a mí me gustaría proponer la reconexión, ¿no? Y me gustaría proponerla precisamente apoyándome en uno de los grandes popes de esa ficción criminal anglosajona que a todos nos parece tan central y tan hegemónica como es Raymond Chandler, ¿no? Raymond Chandler no solo nos consta que es un lector del Quijote, aparecen varias alusiones a Cervantes en sus cartas y en sus textos de no ficción, sino que quien lea con atención la obra de Raymond Chandler encontrará sin dificultad múltiples conexiones entre su Philip Marlowe y Don Quijote de la Mancha. Philip Marlowe, en el fondo, es un caballero andante en la California de los años 30 y tiene con Don Quijote muchas afinidades. Por ejemplo, ese permanecer, en cierto modo, al margen de la sociedad en la que vive, ¿no? Don Quijote vive en una realidad, en un plano que no es el plano de sus coetáneos, ¿no? Llega a decir Raymond Chandler que el detective no se mezcla en las historias en las que participa, entra y sale de ellas igual que estaba. Un poco como le pasa a Don Quijote, entra y sale de todos los percances que va teniendo y él sigue R que R en lo que decía, ¿no? Lo que decía que le hace parecer a ojos de los demás un bobo, ¿no? Bueno, pues hay quizá dos frases que para mí definen el personaje de Philip Marlowe, también la mirada de Raymond Chandler sobre la ficción criminal, y también me parece que esas dos ideas son útiles para esta propuesta de construir el futuro de la ficción criminal española, reconectando con esa tradición que se remonta hasta Cervantes. Dice en un momento de El simple arte de matar, un pequeño ensayo, The Simple Art of Murder, que escribió en torno a la ficción criminal Raymond Chandler, que su detective es un hombre en busca de una verdad oculta. En el fondo estamos hablando de lo mismo que habla Pardo Bazán cuando dice que selva busca lo que se esconde. Lo que importa no es tanto el enigma, no es tanto el misterio, no es tanto el suspense, como desvelar una verdad oculta. Y la palabra verdad es la que tiene la carga, ¿no? La carga siempre está en el sustantivo, no en el adjetivo, ¿no? En esa expresión el sustantivo es verdad. En el fondo es la búsqueda de la verdad escamoteada, de la verdad preterida, de la verdad que no conviene, de esa verdad que Don Quijote
les dice a los duques que es su oficio buscar, aunque le llamen bobo, de esa verdad que Don Quijote le dice a Sancho que es a lo que se va a tener, aunque eso le cueste el disfavor de los duques que le han acogido y que le están agasajando, ¿no? Y en otro momento de ese ensayo dice Raymond Chandler la frase con la que yo he puesto título a esta intervención, que es en inglés: "Down these mean streets a man must go who is not mean himself". Por estas calles ruines debe caminar un hombre que no sea ruin. En el fondo, el caballero andante, en el fondo, Don Quijote, alguien que transita por un mundo lleno de ruindad y lleno de bajeza sin dejar que esa ruindad y esa bajeza forje o deteriore su carácter, ¿no? En el fondo es una novela de carácter, en el fondo es una novela la novela que escribe Raymond Chandler, de alguien que intenta mantenerse entero, digno, incluso en el fracaso, porque sabe que su actitud le condena a perder, como su actitud también a Don Quijote le condena a que le apaleen una y otra vez, pero que preserva ese capital moral que es el principal sostén de su personalidad y el principal sostén de su vida. Esa visión quijotesca está en la concepción de Raymond Chandler del detective. Pero en los papeles de Raymond Chandler hay muchísimas consideraciones realmente interesantes sobre el arte de escribir ficción criminal. Me había señalado muchísimas y ya veo que el tiempo me va apremiando un poco, como suele suceder, así que seguramente no las repasaré todas. Pero me parecen interesantes, sobre todo también desde un punto de vista que conecta con lo que me gustaría decir para terminar sobre el momento actual de la ficción criminal, que es su conexión con la narración audiovisual. Desde que empezó la industria cinematográfica, la gran industria cinematográfica en Hollywood, sus productores, sus gestores, que no andan desprovistos de olfato, vieron el potencial que había en la ficción criminal y sobre todo el potencial que había en la ficción criminal que en los años 20 y 30 se escribía en Estados Unidos, donde estaban pues todos los grandes, ¿no? De Dashiell Hammett a Raymond Chandler, pasando por muchos más, ¿no? De todos ellos, todos los que he mencionado antes, Chandler, Kane, Hammett, hay multitud de películas, ¿no? Bueno, no solo utilizaron los argumentos de la ficción criminal literaria, sino que reclutaron a los autores. Entre otros, reclutaron al propio Raymond Chandler, que trabajó durante varios años en la industria cinematográfica. Y llegó a conocerla muy bien, y también analizó cuál era la relación entre la literatura y el cine y cuáles eran las diferencias entre la narración literaria y la narración audiovisual, con alguna consideración que mencionaré y que me parece que es interesante también tener en cuenta, ¿no? Bueno, pues repasando algunas de esas reflexiones que hay en los papeles de Chandler a propósito de la ficción criminal. Estoy buscando una aquí que ahora mismo no encuentro, lo he marcado y no lo encuentro. Bueno, voy a pasar al siguiente porque este no. Bueno, hay, por ejemplo, algo que obsesionaba a Chandler era la minusvaloración sistemática a la que se sometía a la ficción criminal comparada con la gran literatura, ¿no? Y él venía a decir que, bueno, que eso era en el fondo un capricho de la crítica, que no estaba basada en elementos objetivos, ¿no? Menciona en una carta que le escribe a un amigo que de vez en cuando le dicen que escribe demasiado bien para escribir novela policíaca. Es verdad que Chandler era dueño de un estupendo estilo en inglés, ¿no? Y le dicen que escribe demasiado bien para hacer ficción criminal, ¿no? Y entonces él responde que la brecha que hay entre una buena novela, aquí dice mystery, bueno, pues una buena novela negra, una buena novela de misterio, y la mejor novela seria es prácticamente inapreciable si lo comparamos con la brecha que existe entre cualquier novela seria
y cualquier pieza representativa de la literatura ática del siglo IV a.C. Es decir, ¿de qué vamos? Con Tucídides, todos somos, comparados con Tucídides, todos somos unos patosos y unos chapuzas. La distancia esta que están intentando medir es 1 milímetro cuando estamos a kilómetros. En general estamos a kilómetros del verdadero gran estilo narrativo, que es el de los griegos de la época ática, y a partir de ahí lo único que hemos hecho ha sido degenerar. Me parece que es una forma, por lo menos inteligente, de defenderse de ese reproche habitual, ¿no? También es interesante, por ejemplo, cómo analiza, voy a ir repasando así la secuencia en la que las tengo marcadas, la crueldad. La crueldad a veces está sobrevalorada en nuestra ficción, y los crueles están sobrevalorados, ¿no? Baste, no sé, por ejemplo, fijarse en lo que se hizo hace unos años en esa película con el personaje del Joker, ¿no? Que se convirtió como una especie de personaje paradigmático. Por cierto, de esa película hizo un análisis bastante interesante Esteban Hernández, que es el director de opinión del Confidencial, que ayer, por cierto, también publicaba un artículo sobre las tendencias actuales de la novela negra, en el que citaba profusamente a Chandler, por cierto, y hacía una reflexión que me parece muy interesante, que es que la novela negra contemporánea se ha ido alejando de este territorio de los grandes personajes, de los personajes con carácter y de los dilemas morales, que es lo que dice Raymond Chandler, que compone realmente la sustancia fundamental de la ficción criminal, para pasar a convertirse, como casi todas, en una literatura del trauma, ¿no? Del cual Joker sería el máximo exponente, ¿no? Oye, como me han traumatizado mucho de pequeño, pues me veo obligado a hacer todas estas cosas y soy hasta revolucionario, ¿no? Porque estoy respondiendo a mi trauma. Bueno, pues frente a esa especie de enaltecimiento del criminal, dice Chandler, toda la crueldad es una clase de miedo. En nuestro interior debemos darnos cuenta de cuáles son los débiles vínculos que nos mantienen conectados con la cordura. Es decir, la crueldad, lejos de ser una fortaleza, es una expresión de la debilidad de los sujetos que la practican. Por ejemplo, el suspense, la intriga, ¿no? Tan apreciada en nuestro tiempo. Pues dice Chandler, el suspense, como una cualidad absoluta, nunca me ha parecido demasiado importante. Como mucho, añade algo. Como poco, perdón, en el mejor de los casos, añade algo. En el peor de los casos, es un intento de convertir la nada en algo, ¿no? Creo que alguna narración con excesiva apuesta por el suspense podemos interpretar en esos sentidos. También habla del estilo. También habla del estilo alguien que tenía mucho, ¿no? Y me parece que es interesante esta consideración que hace aquí. Cuando dice que, en realidad, el estilo de otro no puede ser imitado. Como mucho, lo que imitas de otro son los defectos. Si tienes un verdadero estilo, es difícil que otro lo pueda reproducir, ¿no? Y finalmente, otra reflexión que hay aquí que me parece que tiene su interés es la que tiene que ver con el éxito. El éxito que a veces, bueno, cuando uno tiene esa fortuna, puede proporcionar la ficción criminal al escritor y cuál es el papel de ese éxito, ¿no? Y dice Chandler, el problema verdaderamente difícil del escritor hoy día es escribir algo que resulte aceptable para el público y al mismo tiempo escribir algo que piense que merece la pena escribir. Es una vida solitaria e incierta y por mucho suceso que tengas, siempre empiezas de cero en cada nuevo libro que te propones, ¿no? Bueno, con todo esto, ¿qué es lo que me gustaría proponer y también ir concluyendo? Pues lo que me gustaría proponer es una ficción criminal que, conectando con esa tradición de la literatura española, también tenga en cuenta estas exigencias
que existen en la obra de un clásico como Raymond Chandler. Es decir, que atiendan a la esencia de la historia que estamos contando, que atiendan a la verosimilitud y a la verdad de los hechos criminales y que propongan no una recreación banal de la peripecia de los delincuentes o de los policías, sino que trate de llegar al sentido profundo que tienen unos y otros en el mundo en el que vivimos. Esa fue la pregunta que yo me hice hace bastantes años cuando pensé en escribir ficción criminal, naturalmente debido a la influencia y debido a la admiración que, entre otros, sentía por Raymond Chandler, y pensando en lo que uno podía hacer, en lo que yo podía hacer en la ficción, a partir de la materia prima con la que yo podía trabajar, que es la realidad de mi tiempo y de mi lugar, y la lengua literaria en la que me expreso, llegué a la conclusión de escribir una literatura que estuviera en esa línea que antes mencionaba, que representa García Pavón, conectando con la tradición cervantina, que no ignore lo que ha traído la ficción criminal anglosajona a todas las literaturas de nuestro tiempo y que tampoco ignore la recepción de esa ficción anglosajona en la literatura española, representada, entre otros, por autores como Vázquez Montalbán. Es decir, que teniendo todo eso en cuenta, intenta hacer una propuesta que sea original y que tenga un sentido que vaya más allá del espectáculo, del impacto o de la intriga, que tenga una cierta vocación de trascender cómo trascienden las palabras de los galeotes o de Don Quijote en las páginas de Cervantes 400 años después. Quizá es un poco demasiado ambicioso, pero por lo menos uno puede intentarlo. Seguramente no lo conseguirá, pero por lo menos lo puedes intentar. Y creo que para eso la raíz, la fuente, la inspiración está en la literatura. Y quisiera hablar de esa excesiva, a mi juicio, influencia que tiene la narración audiovisual contemporánea en la ficción criminal contemporánea en español y en la ficción criminal contemporánea española. A veces uno tiene la sensación, cuando lee ciertas novelas, no voy a dar por supuesto ningún nombre, a veces uno tiene la sensación de que detrás de esas novelas hay más ficción audiovisual foránea consumida que literatura leída y sobre todo que literatura leída en la herramienta con la que estamos construyendo nuestras novelas, que es la lengua española. Y podríamos añadir las lenguas de las que viene esa lengua, como son el latín o el griego, es decir, la tradición literaria anterior, esa que, según Chandler, se remonta hasta la literatura ática del siglo IV a.C., ¿no? Esa apuesta es una apuesta que de entrada parece ganadora. Parece ganadora porque consigue una conexión casi instantánea con ciertos gustos más o menos mayoritarios. Pero como decía Chandler, el escritor no solo quiere sentir que su obra tiene éxito y es aceptada por el público, sino que merece la pena escribirla. Merece la pena escribirla y le merece la pena escribirla personalmente. Y aquí viene a cuento mencionar su experiencia como escritor en Hollywood. Después de pasarse varios años escribiendo guiones, llegó a una serie de conclusiones sobre el arte de escribir guiones que son interesantes, están aquí también, las tengo localizadas, pero si alguien tiene curiosidad. Este libro está traducido al español, me parece que con el título, en inglés se llama The Raymond Chandler Papers, está traducida con el título A mis mejores amigos no los conozco, o algo así, ¿no? Bueno, pues aparte de esas consideraciones sobre el arte de escribir guiones, que según él no existe, dice que habiendo escrito literatura y habiendo escrito para la industria audiovisual, se da cuenta de que el escritor literario, incluso dice el dramaturgo, sigue siendo libre, sigue pudiendo escribir lo que quiera, como quiera y por lo que quiera, y sin embargo el escritor cinematográfico debe resignarse a funcionar dentro de los angostos límites que le impone la industria,
que le dice lo que tiene que escribir, cómo lo tiene que escribir y por qué lo tiene que escribir, que es para conseguir taquilla en su tiempo, audiencia en este momento, oposición de las plataformas, o como cada uno lo quiera decir, ¿no? Bueno, a mí me parece que como literatos renunciar a la inmensa libertad que proporciona la escritura literaria para limitarse a la servidumbre que por motivos industriales tiene la narración audiovisual, a la servidumbre que determina los temas, los modos, los recursos, la construcción de los personajes, es, como digo, no una apuesta ganadora, sino una apuesta perdedora en el largo plazo. Y al final, mi conclusión, y aquí sí que me callo, es que el futuro de la novela negra en español, si por algún lugar pasa, es por recordar de dónde venimos, quiénes somos y por qué hacemos literatura. Gracias. Mira, vamos a hacer ahora una pausa de una media hora por dos razones. Para unir el turno de preguntas después de la siguiente charla, como hicimos ayer, y la segunda, que es más importante, porque nuestra querida Rosa Rivas anda todavía por aquí, pero se va a la una. Entonces vamos a estar en mitad de la siguiente sesión, por si alguien quiere aprovechar también y pedirle una firma, pues está por aquí. Y son, bueno, y cuarto, pues a menos cuarto nos volvemos a ver, ¿vale? Gracias.